Como les decía, nuevamente retomamos o reiniciamos el ciclo de la Torá. La primera porción se llama Bereshit, como es el nombre en hebreo del libro de Génesis, que se ha traducido siempre como en el principio. Esta porción es bastante abundante, bastante. Y debido a las traducciones, digamos que son de las que más generan problemas en el entendimiento, porque dista bastante de lo que tenemos o se ha conocido comúnmente. Como tienen en pantalla la primera porción del libro de Génesis, hoy es 24 de octubre del 2020, estamos en el día 6 del mes de Heshvan de 5781, el octavo en el calendario de acuerdo al orden bíblico y el segundo mes de acuerdo al orden civil en el calendario hebreo. El mensaje, el versículo que les pongo en pantalla es el que pueden leerlo, ¿no? Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el principio viene sonando el amor y hoy vamos a ver cómo desde antes del inicio de los siglos, antes de la fundación del mundo, se manifestó el amor en nosotros, ¿sí? ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy, Dios mediante? Nos vamos a centrar en la organización, la formación y hechura de la tierra. Vamos a ver el proyecto Adán, así como antes hemos mencionado sobre el proyecto de Israel, que implica, hoy vamos a ver el proyecto Adán. Y por último, vamos a centrarnos en la mentira de Satanás, algo que esta semana el Señor me ha permitido palpar y está recobrando, bueno, no recobrando, más bien se está acentuando dentro del mundo con una fortaleza impresionante. Antes iba de a poco, pero ahora es el común denominador muy fuerte. Entonces, es necesario que siempre recordemos por qué estamos haciendo esto o por qué estudiamos de esta manera. En Hechos 15:21 ya lo hemos repasado, pero vamos a recordarlo. De pronto hay algún hermano nuevo o de pronto no nos acordamos del todo bien. En Hechos 15:21 nos dice, voy a leer desde el 19 para tomar contexto. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y el versículo 21, que es el clave, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, desde tiempos antiguos se distribuye la lectura de Torah para el día de reposo. A los gentiles que recién se convierten no hay problema, que no se les ponga mayor tropiezo, salvo esos preceptos que han sido mencionados. Pero no es ninguna excusa ni ningún pretexto para quedarse en ese nivel, sino que cada día de reposo el entendimiento tiene que seguir subiendo y subiendo, instruidos en la ley del Señor. Y tenemos algunos testimonios en el libro de los Hechos. Más atrasito, en el capítulo 13, versículo 15, dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y pues posteriormente Pablo da su discurso magistral. ¿Cuál es la situación? Evidenciando que esta era una práctica que ya se venía llevando desde hace bastantísimo tiempo. ¿Qué es lo que recomendaron los apóstoles? Leer la ley y los profetas. ¿Qué es lo que no es bíblico? De pronto seguir el orden de la casa de Judá. Es decir, que si hoy quisiéramos empezar por el libro de Levítico, Éxodo, volver a Deuteronomio, Números, no habría problema. El mandamiento no es estudiar en ese orden. Lo que sí hay que hacer, repito, es perseverar en la ley y en los profetas. Otro testimonio, avanzamos hasta el versículo 27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, es decir, el medio por el cual reconocerlo,
que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar. Es decir, vivían por vivir, iban de pronto a las sinagogas o a la iglesia como un acto religioso para pasar el tiempo, para calentar la silla o lo que hubiera habido en ese entonces. Nuestra realidad ahora no podemos repetir lo que ya ha venido sucediendo tanto tiempo. Tenemos que constituirnos en verdaderos estudiantes de la palabra. Como dedicamos el tiempo al estudio de las ciencias del mundo, por las cuales generamos ingresos para nosotros, con el mismo denuedo y aún más, porque como está escrito en Proverbios, si me buscaren como busquen el oro y la plata, pues bueno, otra sería la historia. Siempre me gusta hacer énfasis ahí. Lucas 24, versículos 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. La mejor manera de reconocer al Mesías, por supuesto que va a ser en lo que ahora se conoce como Antiguo Testamento. No son dos diferentes, sino que va de la mano. Y eso nos guiará al conocimiento pleno. Nosotros, de acuerdo al sistema de la casa de Judá, se divide la lectura en porciones o parashá. Por eso, de pronto verán a veces que ponemos parashá Bereshit. Estamos queriendo decir nada más porción de Génesis o de Bereshit. Y también la Haftará, que es la porción de los profetas que Dios permita en algún momento nos adentremos en el estudio. Y así cumplimos lo que se le fue ordenado a José, meditar en la ley de día y de noche. Bien, entonces con ese pequeño preámbulo de por qué estamos haciendo así las cosas, que ya haya quedado súper claro, vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 1, versículo 1. De los versículos más abundantes de toda la palabra, la cantidad de información que se puede extraer de este primer versículo, yo diría que es infinita. Hay demasiado conocimiento, demasiada letra, demasiados versículos incluidos allí, que solo a partir de este primer versículo podríamos explicar toda la Biblia. Y asimismo, proporcionalmente su nivel de dificultad y el entendimiento que se requiere para comprender todos los aspectos que engloba es bastante alto. Entonces, hoy con la gracia de Dios vamos a estar entendiendo un poquito qué es lo que nos quiere decir en esas palabras que de pronto habremos leído tantas veces de pasada desde la niñez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pareciera que no dice mayor cosa. De pronto pensamos en el Génesis y lo único que se nos viene a la mente es la creación del mundo. Y eso ha sido piedra de tropiezo para muchos con las teorías del Big Bang y todas esas situaciones. Entonces, vamos a iniciar. En nuestra traducción, como ya bien dije, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para su mejor entendimiento y estudio, vamos a dividir este versículo en dos partes. El primero lo tienen en su pantalla, está a la izquierda. Se puede leer en el Reshit, en la primicia. No está hablando aquí tanto de una cuestión temporal, no está señalando el principio de los tiempos tácitamente, o no es la idea, no es el propósito del versículo solo comunicar una porción del tiempo, sino está hablando aquí del Reshit. ¿Qué era el Reshit? La primicia. ¿Y qué era la primicia? Pues bueno, eso vamos a ver. Repito, se puede leer en el Reshit, o con el Reshit, o por el Reshit. ¿Sí? Por el Reshit organizó Dios los cielos y la tierra. Con el Reshit organizó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es el Reshit? ¿Se acordarán? La fiesta de las primicias que va después
de Pesaj, pero no la que es pasando 50 días, sino la que va inmediatamente. Entonces, había, una vez lo explicamos, dos tipos o dos palabras diferentes de las cuales se traducía primicia. La primera era esta que tenemos en pantalla, Reshit, y la otra era la de los primeros frutos. ¿Sí? Ustedes se acordarán, hicimos la distinción en su momento. Ahora nos vamos a centrar en esta de aquí. ¿Cuál es el concepto de esta palabra? Muy, muy resumidamente, es la primera porción de una siembra, lo mejor de lo mejor, sin embargo, que aún no está maduro, anunciando la calidad de la cosecha que va a venir. Es decir, en base a esta se preveía cómo iba a salir el resto del cultivo. Abarcaba o abarca todas las características de la cosecha. Y recordarán que ésta se presentaba al sumo sacerdote. Y si es que la misma era acepta por Dios, como ya dijimos, garantizaba que el resto de la cosecha conforme las mismas características. Ya les va sonando de pronto un poquito a quién nos referimos con el Reshit. Entonces, lo que nos quiere decir el versículo 1, entre líneas o en un sentido un poquito más profundo, es que en función de esta primicia, en función del Reshit, se hizo toda la creación. Es decir, la creación fue adecuada, por decirlo de cierta manera, en base a las características que tenía esta primicia. ¿Ok? Vamos claros hasta ahí. No olviden que pueden hacerme preguntas en cualquier momento. ¿Y qué es este Reshit? ¿O quién es el Reshit? El Reshit no es más ni menos que la imagen de Dios mismo, su cuerpo visible, el, lo que podemos o lo que alcanzamos a ver, cómo se dio a conocer aquí en la creación. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El Reshit, la primicia, es otro diferente de Dios? ¿Son dos? ¿Había dos personas o dos entes al inicio? ¿Cómo se desarrolló la cuestión en el principio o en el Reshit? ¿Crearon dos? Y de pronto si vamos a Proverbios 8 dice que la sabiduría estuvo allí cuando Dios dibujaba el círculo de la tierra y fundaba todos los caminos. Entonces llega a darse esa confusión. ¿Son tres? ¿Son dos? ¿Cuántos mismos estaban ahí? Y la pregunta que también me hacía en un punto de mi vida. Bueno, recordando que la imagen de Dios fue nuestro Señor Jesucristo, como da testimonio la palabra. Él es la imagen visible de Dios, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, porque a Dios le plazo de esa manera. Entonces, son dos, la pregunta son dos distintos y testimonio de mi vida me llegué a preguntar en algún punto, orando, perseverando en la oración, me di cuenta que solo mencionaba a Dios y decía rayos, y ya no estoy mencionando a Jesús, y ahora será que se ofende, eh, vuelta tengo que rezarle solo a Jesús y no a Dios, cómo manejo ese equilibrio, y entonces eso me creaba bastante conflicto, hasta que bueno, gracias a Dios puedo entender, y es lo que vamos a hacer en este momento si Dios lo permite. Vamos a abrir Romanos 11, versículo 33 al 36, y una persona que me ayude leyendo Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6, por favor. Entonces, habla en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí nos está hablando de Dios, de nuestro Señor. Y nos menciona que de Él y para Él y por Él son todas las cosas. ¿Ok? Lo acabamos de leer. Claro. Ahora, ¿alguien tiene 1 Corintios capítulo 8, versículo 6?
Amén, Carlitos. Gracias, Cecilia. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces, si leemos estos dos versículos con un concepto en la mente de que Dios y Jesús son dos diferentes, va a caber la siguiente pregunta: ¿de quién son realmente las cosas? Porque en Romanos nos dice que son de Dios y en Primera de Corintios nos dice que son de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito, si leemos con mente de que son dos diferentes, se hace un conflicto doctrinal tremendo y bueno, que de hecho lo hay y empiezan a sustentarse estas cosas por medio de versículos a medias y hay necesidad de irse a libros fuera de la Biblia y termina en una confusión terrible. Vamos a seguir aclarando esto en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 13. Nos vuelve a decir la misma idea. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a retomar desde el versículo 1. Vuelve a mencionar la misma frase que en Génesis, en el principio, y es la misma idea, no está refiriéndose tanto al punto del tiempo, sino a sobre quién era el principio, o sobre quién recaía esa característica. Entonces, podemos leer tranquilamente, tal cual como leímos en Génesis, en el Reshit era el verbo, y el verbo hacia Dios, y el verbo era Dios. Este era en el Reshit con Dios. Entonces aquí ya nos empieza a hablar de que no son distintos, sino son el mismo. Y vamos a terminar de concluir esta idea en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Nuevamente, vamos desde el 15 para tener mejor contexto. El título dice Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el Reshid de toda creación. La misma idea, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es lo mismo que estamos diciendo. Por el Reshit, Dios organizó, o con el Reshit, Dios organizó los cielos y la tierra. Entonces, la pregunta era, ¿el Reshit es otro diferente de Dios? Hubo dos al inicio y la respuesta está en Deuteronomio 6:4, versículo que, gracias a Dios, conocemos ahora muy bien y es una realidad en nuestra vida. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, dos, son tres, no, el Señor, o también dos en uno, tres en uno, no, el Señor uno es. Cualquier respuesta que diste de ese versículo eh, carece de fundamento, porque no se puede contradecir la palabra y como está escrito, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿el Reshid es otro diferente de Dios? No, son el mismo. El Reshid, repito, fue la porción visible, como acabamos de ver en los versículos, por medio del cual Dios se dio a conocer. Entonces, para poner un ejemplo más sencillo, imaginémonos que estamos en la playa, en la arena del mar, y hago un castillo de arena. Esa arena proviene obviamente de la playa. ¿Es justo decir que el castillo es otro diferente, que es otra playa, que es otra porción de la tierra? No, no cabe sentido. Lo que sí es ese castillo de arena es una porción representativa de toda la playa, que es incontable, que es inconmensurable, es tan grande que no podemos contarla. Sin embargo, haciendo un castillo tenemos una muestra representativa de cómo sería la arena de toda la playa. Entonces,
Dios nos dio a conocer lo mejor de sí, lo más óptimo, todos sus atributos por medio de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo visible, su porción representativa, pero no es otro, sigue siendo el mismo. ¿Ok? Y sobre todo, y lo más importante, al hacer la creación conforme a él mismo, a su cuerpo, al Reshit, tal cual como dijimos en Levítico, garantizó que en algún momento seríamos a su semejanza, seríamos iguales a él. Y en primera de Tito 1:2 nos dice algo interesante. Le leo rápidamente. A ver, no es primera de Tito, Tito nomás dice. Dice Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A qué promesa se refiere? ¿Cuál es la promesa que fue antes del principio de los siglos? Allí ese versículo no tiene ninguna concordancia, porque está oculto, pero esta es la promesa del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna es que en algún punto llegaremos a la semejanza del Reshit, llegaremos a la estatura del varón perfecto, como lo vimos allá en Yom Kippurim, el revestimiento de estos cuerpos mortales por la incorrupción. Esa es la esperanza de la vida eterna que está desde antes del principio de los siglos. ¿Okay? Y en Efesios 1:6 vamos a ver, nosotros siendo cosecha, contaminados con mucha cizaña, nos sucedió lo siguiente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Fuimos hechos aceptos por medio del Reshit, por medio de la primicia, y alcanzamos esa promesa por gracia. Muy bien, vamos bien hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Quedó algo suelto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo va claro? Bien, ya para terminar de remarcar esa idea, dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, lo inconmensurable, lo que aún viendo no podríamos cuantificar o dimensionar o ser capaces de distinguir, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Por qué su eterno poder y deidad se hace visible a través de la creación? Porque la creación fue hecha en función de Él y está plasmada, como dijimos, en función de su cuerpo visible. Bien, entonces, para su mejor entendimiento, espero que sea así, he adecuado el versículo 1 de Génesis de la siguiente manera. Espero que quede mejor entendimiento. Si ya lo entendieron, pues no hay problema, mejor. Dios, quien es la plenitud de la deidad, organizó los cielos y la tierra en función de su cuerpo llamado Reshit. Lo mismo que aparece en Génesis 1:1, sin embargo, dicho de mejor manera. Repito, porque el énfasis de ese versículo no es solo eh, determinar un punto en el tiempo, sino la promesa de la vida eterna desde antes del inicio de los siglos. Allá va, ¿ok? Entonces, si hemos entendido y si no hay ninguna pregunta, que espero que sea así, trato de ponerlo de la manera más reducida y fácil. Vamos a la siguiente parte del versículo. Dios organizó o preparó los cielos y la tierra. En nuestras traducciones sale como creo. La situación es que a lo largo de este capítulo 1 y 2 se utilizan tres verbos diferentes, los cuales vamos a estar viendo, que aparentemente en el español dicen lo mismo. Aparentemente, se acordarán como cuando vimos
el tema de Moisés y la piedra, que aparentemente hablaba de la misma piedra y no decía mucho. Sin embargo, aquí a lo largo del capítulo hay tres verbos diferentes que narran tres ideas lo suficientemente distintas entre sí como para pensar que son sinónimos. Entonces, con su permiso, para explicar esto, tengo que introducirme levemente un poquito en el idioma hebreo. Decimos Dios organizó o preparó y el verbo que aparece ahí es vará. Este verbo, como tienen en pantalla, se utiliza para modificaciones de algo existente, una transformación de una materia prima. Ejemplo, antes de hacer pan, yo organizo la masa. Le pongo huevo, le pongo levadura, le amaso, le golpeo, todas esas situaciones. Pero primero lo organizo. Entonces, esa es la idea que aparece en el versículo 1. Dios organizó los cielos y la tierra y se preguntarán con justa razón qué había ya existente como para que sea organizable o qué estaba desordenado, qué estaba desorganizado para que Dios organice. Recordemos que antes de la narración de la creación, Satanás fue echado de los cielos con un tercio de las estrellas, como nos da testimonio los profetas. Entonces, para que tengan una mejor idea pronto de cómo sucedió esa cuestión, pueden imaginarse el acontecimiento de Coré, cómo se le tragó la tierra, con todo su séquito, toda su tienda, todo lo que había allí, sus animales, sus pertenencias. Lo mismo pasó allá en el cielo. Satanás y un tercio de las estrellas del cielo fueron arrojados de la eternidad, un punto ajeno al paso del tiempo. La eternidad, repito. Entonces él se cayó con con todo lo que ya había corrompido arriba. Y es en esa desorganización que Dios viene a separar el caos, viene a organizar todos los escombros. Y en ese contexto se desarrolla la historia. Por eso decimos que organiza, prepara, vuelve a dar forma. Porque los escombros y Satanás y sus huestes estaban en las completas tinieblas, como nos da testimonio el versículo 2. Entonces, repito, el verbo que aparece ahí nos da una idea de preparar algo preexistente, de transformarlo, de darle un mejor orden. ¿De dónde sacó esto? Vamos a abrir Josué 17:15. Afortunadamente, la Biblia es nuestro propio diccionario. Resulta que estas palabras para los sabios antiguos les causaba mucho conflicto por la dificultad teológica que implica reconocer esta diferencia. Pero vamos a ver qué nos dice la escritura respecto a este verbo. Josué 17:15. Y Josué le respondió, si son pueblo tan grande, suban al bosque, y ahí aparece, y organicen desmontes allí en tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. En donde aparece la palabra aseos en nuestra traducción, aparece el mismo verbo. Organicen desmontes. ¿Y cómo organizaban desmontes? Pues juntando materia prima que ya existía. La idea. Ahora vamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dice en el versículo 29, ¿por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Aquí en cambio traducen el mismo verbo como engordarse. Y es por eso que la Biblia no se conecta cuando tratamos de leer, porque el traductor, con las mejores intenciones seguramente, puso palabras en el grano. Entonces, ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí, preparándose de lo principal, preparándoles de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Qué estaba sucediendo aquí? Estaban tomando las primicias y ellos estaban usufructuando de las mismas.
preparándose alimentos de lo ya ofrecido. Y en segunda de Samuel, versículo 12-17, dice lo siguiente: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Aquí en cambio traduce la palabra que estamos viendo como comer. Entonces, 3 pasajes diferentes, 3 traducciones diferentes y ninguna va cerca. Aquí, en vez de comer, lean y voy a releer de nuevo con la corrección. Y se le levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni preparó con ellos pan, ni organizó pan. ¿Okay? Entonces vamos viendo en el contexto cómo la idea del significado de este verbo se reafirma y no es una invención, sino que va respondiendo a las necesidades del texto. ¿Okay? Entonces avanzamos. Y el capítulo 1 sigue la siguiente estructura. Y Dios dijo, sea, por ejemplo, vamos a leer en el versículo 3, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 11 se vuelve a repetir. Y dijo Dios, sea tal cosa, y fue. Y pare de contar. Sin embargo, tenemos otra idea. En el versículo 6, por ejemplo, dice lo siguiente. Dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y tenemos otra idea más en el versículo 21. Y creó, y nos suele aparecer el versículo al principio, ¿no? Aquí ya no dijo, y Dios dijo, sino va directamente a la organización. Y organizó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, hay 3 ideas diferentes. Hay cosas que Dios dijo y fueron, hay cosas que Dios dijo y Él las hizo, y también hay cosas que Dios dijo y empezó por organizarlas. ¿Cuál es la diferencia entre organizar y hacer? Como dijimos antes, y el ejemplo del pan es perfecto, uno organiza la masa, es decir, le da forma, y el hecho de hacer pan es el paso final. Entonces, el verbo hacer se utiliza cuando se va a completar una obra, y el verbo organizar son los primeros esbozos. Y vamos a entenderlo esto de mejor manera en lo que yo he llamado el proyecto Adán. Avanzamos hasta el versículo 26. No se olviden, hay tres formas o 3 modelos de los que se va desarrollando la creación. Dios dice y las cosas simplemente son así, se concretan así. Dios dice y hace las cosas, es decir, las completa. Y finalmente Dios dice o no y empieza por organizar. ¿En cuál de ustedes creen que... Bueno, ya tienen en pantalla, así que no cabe la pregunta. Voy a leer el versículo 26. Es el proyecto Adán y aquí lanza la misión y la visión que tiene para el hombre. Entonces dijo Dios, misión, ¿qué se propone? Hacer, es decir, ya presentarlo completo al hombre a imagen y a semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La visión es que llegue a tener esos atributos, que refleje tanto la imagen y la semejanza de Dios, como a través del Reshid, a través de ser aceptos en el amado. Eso es a donde se propone llegar Dios con el hombre. A ninguna otra de las criaturas les da de su imagen y peor les promete su semejanza. Sin embargo, al hombre se propone hacerlo, que es su misión, es lo que va a realizar, y la visión es que llegue a tener esos atributos. Y hasta ahí todo bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Chévere. Pero en el versículo 27 cambia la idea y dice, y organizó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pues primero, como ya hemos dicho siempre, está mal decir que somos hechos de imagen y a semejanza de Dios, porque como ven, fuimos organizados solo a su imagen. Se empezó con lo básico. Se eh, preparó la materia prima, que era el hombre, y se le dio la imagen de Dios, ¿ok? El resplandor de su gloria se le introdujo. Pero la semejanza quedó para la posteridad, y por eso es que no estamos hechos, sino organizados. Y ahí la diferencia de los dos verbos. La organización de la creación es un primer paso antes de completarlo. La hechura viene convirtiéndose ya en la culminación de la obra, en lo que va a suceder al final de los tiempos. Entonces, como ven, aquí se dan más esbozos de lo que iba a suceder, que en algún momento se iba a llegar a la semejanza de Dios. ¿Cómo? Hasta aquí no lo sabemos, pero ese era el objetivo de Dios. Y en Isaías 43:2 nos da esa idea. Alguien que, por favor, me puede ayudar con la lectura de Isaías 43:2. ¿Tenemos algún voluntario? Amén. Amén. Cuando Pases por las aguas, pases por las aguas, yo estaré contigo, y así por los ríos no te nadarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderás en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Vamos a avanzar al versículo 7 ahora. Ya. Gracias. Porque a mis ojos fuiste Solo de el gran estima. versículo 7, Cecilita, por favor. Es cierto. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Amén. Ahí está bien. Gracias, muchas gracias. Entonces, en este versículo 7 de Isaías 43, plasma las tres ideas. De que a todos los que son llamados de su nombre, ¿cuál nombre? El que está sobre todo nombre, a todos los que hemos sido aceptos por el amado, empezó formándonos, organizándonos, luego nos formó y luego concluyó la obra cuando nos hizo. Aparentemente son sinónimos, aparentemente, pero con el contexto que voy dando en Génesis pretendo eh, transmitir la idea de que son cosas distintas y que son etapas de nuestro peregrinaje en la tierra hasta que la obra que inició sea culminada en su hechura. ¿Ok? Vamos claros hasta ahí. Bueno, espero que sí. Este es el proyecto del hombre, el proyecto llamado Adán, que fue visualizado por Dios. ¿Listo? Su misión, su visión, su comienzo, a dónde se plantea llegar y qué significa tener su semejanza. ¿Qué significa tener su semejanza? Ser como Él es, libres de la muerte y solo con la naturaleza del bien fluyendo en nuestro corazón. Eso es uno de los versículos 26 y 27 que a veces leemos de corrido y pues ya no dice nada. Y una pregunta que les quiero hacer, que no tienen que responder, sino que les dejo que quede sonando en su cabeza. En el versículo 26 de Génesis 1 dice, o si tienen la respuesta, pues la comparten, no hay problema. El versículo 27 dice, Dios los creó varón y hembra. ¿Por qué más adelante en el capítulo 2 se habla de la creación de Eva? Como que si no hubiera existido hembra.
como que si fuera algo totalmente nuevo. Había dos. ¿Qué pasó con esta hembra creada? ¿No existió? ¿No valía? ¿Se eliminó? ¿Y qué llega a ser Eva entonces? Una pregunta interesante. No sé si se la han planteado o la han leído, pero ¿por qué habla aquí de ya una mujer preexistente? Si tienen la pregunta, pues en buena hora. Yo aún le sigo dando forma. Cuando esté lista, Dios permita se la comparto, pero hasta mientras para que le sigan pensando. Muy bien, avanzamos. Vamos ahora a dirigirnos al capítulo 2. Nos dice lo siguiente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, venimos diciendo que la hechura quedó postergada. ¿Por qué aquí habla como que si ya hubiera sido completada? Es porque todo su proyecto ya quedó encaminado y Dios sabía desde ese momento que ya no había forma de detenerlo. Es decir, las bases quedaron encarriladas y desde ahí echar para adelante hasta la culminación. ¿Ok? Y en el versículo 3 nos dice algo muy interesante que se pierde en nuestra traducción. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Un poquito mejor explicado queda, en él cesó de toda la obra que organizó para hacer la creación. Es decir, dicho de otra manera más sencilla, se establecieron los planos del edificio espiritual, aquel que habla en 2 de Corintios 5. Sabemos que si este tabernáculo terrenal se deshiciera, tenemos de Dios un edificio no hecho de manos, incorruptible, por el cual gemimos, deseando que esto corruptible se vista de incorrupción. Bien, entonces eso para notar. Y avanzamos al versículo 7. Y a pesar de que en el versículo ya 26 y 27 se habla de la creación del hombre, aquí vuelve a dar la idea como que se le hiciera de nuevo. Entonces el Señor nuestro Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces la pregunta para ustedes, participación, ¿qué pasó en el versículo 26 y 27? ¿No estaba viviendo? ¿No le creó? ¿Fue un sueño? ¿Qué sucedió? Porque habla aparentemente como de dos creaciones. Mismo tema de la mujer, algo curioso, que a veces leemos de corrido y no nos preguntamos. Y de ahí vienen los ataques de los de afuera, ¿no? Que la Biblia está mal hecha, que tiene tantas contradicciones, que es solo un cuento de fábulas. Y si nos hacen esa pregunta, de pronto nos ponen en jaque. ¿Cómo es que en el versículo 26 y 27 crea al hombre? Y aquí en el versículo 7 del capítulo 2 recién lo forma y le da vida. ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere? ¿Alguien? ¿Alguna hipótesis? ¿Se entiende la pregunta? Bien, supongamos que se entiende la pregunta, pero no hay hipótesis. Espero que sea eso. Aquí aparece otro verbo muy importante. Ya vimos que hay el hecho de organizar, también el hecho de hacer. Y aquí aparece el tercer verbo fundamental de estos primeros dos capítulos, que es formar. Este verbo formar está apuntando no al hecho de crear, sino al hecho más bien de instruir. ¿Sí? Por ejemplo, lo ubico en una oración, formar buenos hijos, formar buenos profesionales. Habla del hecho de recibir educación o instrucción. Entonces, en el versículo 7 les he puesto en la pantalla, formó Dios a este Adán siendo polvo desde la tierra, e introducirá con su nariz al espíritu vivificante. Aquí lo ponen como aliento de vida, pero para que no parezca que me estoy inventando, la Biblia mismo establece la concordancia con 1 Corintios 15, 44-47, para revelar qué es ese aliento de vida. Vamos a ir para allá, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 44.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 44. Aquí Dios está estableciendo una acción en futuro. Dice, formó Dios a este Adán siendo polvo, es decir, le dio la instrucción para labrar la tierra, pero en el futuro introducirá con su nariz al espíritu vivificante. Entonces, no es la idea aquí que está Dios haciendo muñequitos de barro y para que vivan, no. Ya el hombre fue creado. ¿Cuál es el sentido de crearlo de nuevo? Ya estaba viviendo. Aquí está dando una promesa nuevamente y la concordancia nos lleva a 1 Corintios 15, 44. Se siembra en cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Adán era un cuerpo animal. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, ser viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Dónde está escrito eso? Porque si leemos Génesis 2:7, que es donde arroja la referencia, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué está citando Pablo? ¿Se equivocó? No, la situación es que, como repito, no es, aquí Génesis 2 no está narrando la creación de muñequitos de barro, sino está dando la promesa de que iba a llegar un punto en el tiempo donde su instrucción, donde su formación iba a venir a través de un espíritu vivificante, a través del postrer Adán. Versículo 46. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, es decir, el Adán que está aquí en Génesis. El segundo hombre, que es el Señor, el segundo hombre, que es Dios, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué es esto? Alcanzaremos su semejanza. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, aquí, gracias a Dios que Pablo dio la revelación de ese versículo, nos está hablando de una promesa de traer el Espíritu vivificante. ¿Y cuál es el Espíritu vivificante? Lo que se conoce hoy como Espíritu Santo. Dicho de otra palabra por el apóstol Pablo mismo, la mente de Cristo. Por otra palabra, en primera de Juan, la unción del Santo. Lo mismo, la misma promesa ha estado desde el inicio. Y este Espíritu vivificante no nos lleva a no cumplir la Torah, es el mismo. Es el medio por el cual íbamos a ser hijos instruidos, como dice Isaías 52. Entonces, como tienen en pantalla, Dios le enseñó a Adán a través de este pasaje, repito, que en el futuro se introduciría al Espíritu vivificante para completar la obra de la creación, es decir, para ya finalmente hacerla, ¿ok? Para hacerla, para culminar la obra. Entonces, aquí pongo una línea de tiempo nuevamente. Se empieza por la organización, pasamos a la formación, que es la adquisición de características especiales, y les leo rápidamente 1 de Juan 2:20, lo que les decía. ¿Cómo llegó la instrucción a nosotros? ¿Cómo se transformó el corazón de piedra en corazón de carne? Por lo siguiente. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Fue a través de su poder que finalmente entendimos que somos parte de un pueblo, que tenemos esperanza y Dios en el mundo. Y esa es la formación que nos está dando Dios. Nos está enseñando a ser hijos bien portados, para que cuando Él se aparezca, podamos ser completados y culminados a su semejanza. Bien, entonces mucho cuidado en el versículo 7, transformar la idea del muñequito de barro y ponerla en el sentido de promesa, que es lo que nos está revelando el apóstol Pablo, y lo que hoy sucede en nosotros y de lo cual damos testimonio. El Espíritu vivificante vino a morar en nosotros. Gracias a Él hemos sido sellados para la vida eterna. Vamos bien hasta ahí, hermanos. ¿Todo claro? Amigo, Sí. yo tengo una pregunta. Del versículo 7 de formó, cuando dice formó Dios, es Ujú.
¿Te refieres al de, en la línea de tiempo, al de formar? Sí, exacto, al que aparece en 2.7 es el mismo. Formar es el que aparece en el 2.7 y que da una idea de instrucción más que de creación. Ah, ok. Vale, amigo, gracias. Ok, bien, espero que todos estemos yendo bien. Es un tema realmente complicado, pero hay que ponerle mucha atención para entenderlo. Avanzamos y me detengo ahora en la mentira de Satanás, que es lo que he estado palpando las últimas semanas, terrible, con una normalidad entre el mundo que asusta. Vamos a saltarnos hasta el capítulo 3, versículo 9, ¿ya? 2, perdón, 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Entonces, hasta ahora que hemos visto que no es una creación plana, que no todo se trata de que Dios chasqueó los dedos y apareció las cosas, sino que hubieron distintos planos, entre ellos una promesa de que llegaríamos a ser a su semejanza, y para llegar a ser a su semejanza recibiríamos el Espíritu vivificante, y todo eso sería a través del postrer Adán. Entre las demás cosas que hay ahí, muchísimas, pero por tratar de avanzar y de explicar algo más, ahora nos vamos a centrar en el versículo 9. El Señor, nuestro Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, la característica principal de todos los árboles del huerto del Edén era que eran buenos a la vista, deliciosos. ¿Qué más dice? Buenos para comer, todos los que estaban en el huerto. Y en el medio estaba el árbol de la vida. Ojo con eso, en el medio estaba el árbol de la vida. Versículo 16. Y mandó el Señor Dios diciendo al hombre, de todo árbol del huerto pueden comer. ¿Por qué? Porque todos son buenos, deliciosos y aptos para la comida. Todo lo que está en el huerto fue bueno. Mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás. ¿Ok? Esa fue la prohibición que le dio a Adán. Todo bien. Entonces, repito, tiene subrayadas las ideas principales. Todo el árbol del huerto era genial. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Como todos los árboles eran buenos, podían comer de todos ellos. Sin embargo, había que tener cuidado con uno especial, el árbol de la ciencia del bien y mal. Y aquí nos vamos a centrar en la mentira y el peligro de prestar oído al mal, de solo prestar oído. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Ahí en astuta también se puede leer desnuda. ¿Desnuda de qué? De toda la gloria de Dios. O sea, desconectada totalmente de la creación, con un solo propósito, destruirla. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor, nuestro Dios, había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te dijo, no coman de todo árbol del huerto? Esa es la pregunta. Dios le dijo que no coman todo árbol del huerto. ¿Y qué dijo Dios? De todo árbol del huerto pueden comer. A lo que Eva responde muy acertadamente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, le dijo, a ver un ratito, serpiente, no te quieras pasar de lista, no me quieras engañar. Yo sé que puedo comer de todos los árboles del huerto, no te pases. Pero aquí Eva, solita, sin ayuda de nadie, hace la fregada histórica. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dijo eso Dios? Lo que dijo es que todo árbol que estaba en el huerto es bueno y que en el medio está el árbol de la vida. Y como está en el huerto se puede comer. Pero Eva, ¿de dónde saca la idea que el árbol que estaba en el medio del huerto no se lo podía comer ni tocar porque iban a morir? ¿De dónde? Y esa es la evidencia de lo que pasa cuando prestamos oídos y empezamos a coquetear con el mal. Satanás lanzó una mentirilla pequeñita y la que se equivocó fue Eva.
La que traspoló los conceptos fue Eva. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Si es que nos creemos autosuficientes y creemos que ya estamos en un nivel súper alto, solitos nos ponemos del pie. Lo que hace el enemigo, lo que le gusta hacer, es que nosotros mismos, de nuestra boca, nos demos cuenta, entre comillas, de que lo que Dios nos ha prometido es malo, que es mentira. Y es lo que sucede hoy en el mundo. ¿Por qué no siguen a Dios? La respuesta promedio es porque no existe, porque la Biblia es falsa, porque no creo en esas fábulas. Y, por ejemplo, nuestro Señor Jesús dice que perdonemos. Pero si alguien lo lee en la Biblia, no le interesa. Pero basta que diga algún escritor famoso, que aparezca en alguna imagen del Facebook, en alguna película, es lo más válido del mundo, lo más maravilloso. Cuánta verdad en el cine, cuántos principios aprendo en este libro. Pero como dice en la Biblia, no, eso no ha de ser verdad. Tengo que leer en otra fuente, tengo que prestar oídos a otras cosas para que me digan la verdad. Y es la mentira que se viene reproduciendo el Edén. Lo que quiero que estén conscientes aquí es que Satanás casi no tuvo que hacer nada. Solo tuvo Carlitos, que... ¿Sí? buen día, Carlitos. Bendiciones. Quería hacer una preguntita. Mi hermana En el Mari. versículo 17 dice, después de que dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, esa partecita, usted acaba de decir que la mujer dijo que no comamos de ese porque dice que para no, que no moramos. Entonces, no sé, esa partecita, si usted nos aclara. Ok, vale. En el versículo 17, a ver, en el 9, vamos primero al 9. Hay que ubicarnos en el mapa. Había un árbol que estaba en el medio del huerto, ¿ok? Solo uno, que era el árbol de la vida, ¿sí? Hasta ahí vamos todo bien. Y en el versículo 16 les dice, de todo árbol del huerto pueden comer. Y hace una distinción, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Dónde estaba este árbol? No podía estar dentro del huerto porque si no Dios sería mentiroso, porque dijo que todo árbol que estaba dentro del huerto es bueno, delicioso y agradable para la vista. Entonces, ¿cómo es que ahora se contradice? Entonces, la cuestión aquí es que solo había un árbol en el medio del huerto, que era el árbol de la vida. Este árbol de la ciencia del bien y el mal, una creación de Satanás. Y es lo que Eva se confunde. Le llama al árbol de la vida, que es el que estaba en el medio del huerto. O sea, Eva confunde y hace como que la creación de Dios fuera la que le va a matar, la que le va a causar problemas. Entre comillas, si obedezco a Dios, voy a estar en problemas. Parafraseado en los contextos actuales, si obedeces la ley, te estás condenando. No sé si se entendió ahí, hermana Mari. Lo que pasa es que como usted comentaba y decía, no sé de dónde Eva sacó que dijo que no comeréis de él ni le tocaréis porque no, para que no moráis. Y como estaba en el 17, ese era en el 3 en el 3, ¿no es cierto? En Génesis 2, 17 más bien dice que no, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, esa era la parte que quería que me aclare porque dice de dónde Eva sacó eso. O sea, a lo mejor Eva entonces le dio otra idea a la idea que realmente Dios quería darle. Correcto. Esa es la idea, ¿no es cierto? Correcto, ese es lo que Dios... Amigo, Sí, sí, sabes que para mí también está como medio confuso todavía la idea. No sé si, o sea, como que la puedes volver a explicar, tal vez un poco más detallado, un poquito más despacio, porque igual, o sea, me perdí como un poco en la analogía y en qué parte Eva se confundió, o sea, en qué parte sucedió esto, ¿no? ya, ok, gracias, muchas gracias, voy de nuevo. Estamos en el versículo 9 y dice el Señor que todo árbol del huerto era bueno a la vista, agradable y delicioso para comer.
Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Entonces, aquí hay que hacernos una pregunta. Si el árbol del bien y mal estaba en medio del huerto, ¿cómo es que era bueno, delicioso y agradable a la vista? ¿O Dios se equivocó o el árbol de la ciencia del bien y mal estaba en otra parte? Primera idea. Avanzando al versículo 16, Dios dice que de todo árbol del huerto pueden comer, que no hay problema. Y por supuesto del que estaba en el medio, del árbol de la vida. Chévere. Pero que no se les ocurra comer del árbol de la ciencia del bien y mal, porque el día que coman de ese, del árbol de la ciencia del bien y el mal, que esté en otro lugar fuera del huerto, van a morir. Amigo, ahí tengo, perdón, ahí tengo una pregunta. O sea, la parte es que Dios, el hecho de que les dijo que no coman del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no significa que ese árbol sea malo, creo. A ver, ¿cómo? O sea, todo árbol que estaba dentro del huerto era bueno. Ujú. Entonces, al decirles que no coman del árbol del bien y del mal, Ujú. no significa que les dijo que no coman porque es malo, algo así. No sé si me estoy explicando. Carlitos, una pequeña cosa. Y yo le- Parece que el árbol de la ciencia del bien y del mal no estaba ahí. A eso mismo quiero llegar. Ajá. A eso mismo Y quiero Eva llegar. se confundió pensando que el árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol que estaba en medio del huerto. Y Correcto, el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. correcto, Entonces ella se confundió porque ese árbol no estaba ahí, el del bien y del mal. correcto. Muy bien, esa es la idea, a donde quería llegar. Es que, Perdón, Carlitos, pero Rita, en el versículo 9, al final dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, da a entender que ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. entonces, ¿por qué Dios le llamaría al árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, bueno, agradable y delicioso para comer? Sí, o sea, sí, esa parte sí, sino que esa parte está confuso, o sea, porque en todo el versículo 9 está incluido, obvio, si el Señor no lo iba, si no era que se podía comer, no iba a estar ahí. Es obvio que no está. Pero por qué termina el versículo 9 con la idea de que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba ahí? Aparentemente, haciendo la lectura rápida, da la idea de que estaba ahí mismo. Pero con la anterior pregunta es obviamente excluyente. Y segundo, el segundo argumento, como nos revela el Evangelio, es que la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Entonces, pareciera que está ahí mismo, pero la verdad es que no, por los argumentos previamente expuestos. Y Eva le atribuye esos atributos del árbol de la ciencia del bien y el mal al árbol de la vida. Es decir, él le dijo, mira, esto no es tan malo. O sea, esto es mejor que lo que te dio Dios, porque Dios sabe que cuando comas de él, vas a ser como él, conociendo el bien y el mal. Así que yo te ofrezco algo mejor. Entonces, la idea aquí es que ese arbolito de la ciencia del bien y el mal estaba ubicado en otro lugar diferente del huerto y quién sabe a dónde fue Eva. Y como lo vimos una vez, ¿dónde estaba Adán? Que no le sostuvo ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, Carlitos, yo quería hacer una, no sé, se me viene a la mente algo, no sé si Sí, estoy por favor. bien. Lo que quiere decir entonces que el momento que se tomó del árbol del bien y del mal es como que Dios nos quería todo bien. Y el momento que se tomó de eso es como que entró en el hombre el mal, el odio, la ira, el rencor, ese tipo de cosas. Eso quiere decir, Carlitos. Correcto.
exactamente. Fue en ese momento cuando la creación se echó a perder para siempre. Y, y antes de llegar un poquito más adelante, lo que quiero acentuar aquí, el problema de prestarle oídos a Satanás. ¿Cómo hace confundir los conceptos? Y por eso Eva cuando se excusa dice, la serpiente me hizo olvidar. ¿Me hizo olvidar qué? Me hizo olvidar qué árbol tenía que comer. Entonces, no sé si ahí quedó clara la idea. Si no, la volvemos a repasar. A ver, Carlitos, si me permites, por favor. Sí, Galito. Me he estado escuchando. Y en las concepciones, que vas bien en la línea de la interpretación, debemos recordar lo siguiente, que para la formación del hombre, conforme estableces muy bien en la línea de la explicación, parte de la formación es conocer lo contrario. O sea, yo no puedo conocer lo perfecto de la luz si es que no conozco las tinieblas. Entonces, parte de la formación era el árbol del bien y del mal. Lo que el Señor estaba estableciendo es que de Él no nos nutramos. Y la esencia de la formación está en la obediencia. Entonces, al poner a la disposición la presentación para la formación, está también el conocimiento de lo que me puede afectar, representado en el árbol del bien y del mal. Así que, sin irnos más allá de esa línea, de lo que nos va a ayudar cuando leemos la palabra con la generosidad, y aún en la confusión de la traducción, el Señor habla claramente al corazón. Entonces, independiente de la posición del árbol, no podemos llevar al mismo paralelismo de que no puede coexistir la luz con las tinieblas, porque eso es tácito, es absoluto. Lo que sí debo entender para la comprensión es que efectivamente toda añadidura de la palabra ya confunde. Y en el caso de la línea por donde estás yendo, muy bien trazada, la añadidura fue ni lo mirarás ni lo tocarás. Es un exceso de celo que nos lleva a una religiosidad y engaño. Hasta ahí, Carlitos. Gracias. Gracias, Galito. Justamente como dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Entonces, aquí lo óptimo hubiera sido que Adán se hubiera quedado con el versículo 16 y ya. Pero lamentablemente probó y se echó a perder todo. Entonces avanzamos avanzamos en Génesis 13. Dijo, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ¿qué sabiduría alcanzó con esa? ¿Se hizo más experta en la ley? ¿Conoció más a Dios? ¿O en qué sabiduría fue la que adquirió conocimiento? En la del mundo, en la que hoy se quiere conocer. Prueba, no te pierdas, no te quedes detrás. Aprovecha. Ya, lo siento mucho. Ya volví. ¿Estamos todos bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, Todo las bien. escuchamos, Carlitos. Bien, vamos a acabar entonces ya. Ya me cortan. Y vamos a seguir aquí, ¿ok? Estamos leyendo el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Sí están viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, amigo. Ya. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En el sentido más inocente se entiende la desnudez, como se ha visto en las películas, que no poseían trajes. Sin embargo, la desnudez de la que se dieron cuenta fue que pecaron y se desconectaron de Dios. Al adquirir otro conocimiento y tener intimidad con las tinieblas, todo se echó a perder, se desconectaron. Y por ahí va más del sentido, más allá de que hayan llevado trajes o no, que también puede ser aceptable, sino que un poquito más profundo, el tema de la desconexión con Dios. Es ese momento que pecamos y nos damos cuenta inmediatamente que algo ya no anda bien y se acaba de arruinar todo. Entonces, es esa misma sensación que tenemos a veces, lamentablemente, para vergüenza nuestra, la que se sintió aquí por primera vez en la creación. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y cuál es la recomendación aquí? Eva, por estar coqueteando con el mal, de pronto se sentía segura, porque al principio responde bien, luego se confunde solita. Es el que cree estar firme, cuide que lo esté. Miren que no caiga, miremos que oímos. Atentos porque estamos en los tiempos postreros, como veíamos hace algunas clases. Entonces, con eso concluimos el estudio de hoy. Se alargó un poquito más. La mentira de Satanás es hoy en día que sigamos llamando a lo bueno malo y a lo que realmente es malo, bueno, como dice Isaías 5, que aceptemos la ley de las tinieblas como ley buena. Y Chris me compartió un video súper interesante de cómo hoy en día la sociedad convive con los principios del satanismo, pero camufladamente. Sería bueno si nos puedes compartir de nuevo, amiga. Ahí se van a dar cuenta de todo el daño de Satanás y cómo se ha ido manejando hasta hoy en día. Y con eso terminamos la primera porción, más o menos, versículos saltados, porque ya ven que es súper abundante y la verdad es que sí toma bastantísimo tiempo desarrollar todos los versículos. Pero esta es una idea general, algo importante. La organización, la formación, la hechura y la promesa desde el principio que en algún momento tendríamos el espíritu vivificante. Y aquí termina el estudio de hoy, queridos hermanos. Damos paso a los comentarios y preguntas que puedan todavía haber. Amiga Eileen. Amigos, sí, buenos días. Me quedé yo en la partecita de que nos explicaste sobre por qué organizó el cielo y la tierra. No sé si me podrías ayudar con esa parte. E igual, cuando dice en el Génesis 1:27, Dios creó al hombre, también se refiere a Dios organizó, es decir, que había algo previo. Sí, correcto. Al principio en los cielos, como decía, el Génesis 1:1 no narra el punto de inicio, sino digamos que es la continuación de la caída de Satanás desde la eternidad por rebelarse contra Dios. Entonces, te acordarás cuando vimos la historia de Coré, cómo Dios manda decir a través de Moisés que la tierra les va a comer y que se van a ir al abismo con todo lo que sea de ellos, para que nadie se contamine, no quede ni un recuerdo mínimo. Entonces eso pasó allá en la eternidad con Satanás. Dice que 1/3 de los ángeles, de las estrellas del cielo, cayó con él. Entonces entre todos esos escombros, todo lo que quedó aquí, ese enclave de tinieblas que se formó en la nada, porque dice en Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, del poder de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Empezó a organizar esos escombros, y pues de allí de la eternidad trajo el jardín del Edén, que es lo que narra después. Y respecto a la cuestión del
de la organización del hombre, recuérdate que empieza primero por el objetivo, que es hacerlo, es decir, empieza por la obra completa, pero para primero hacerlo había que dar el primer paso, que sería poner las estructuras, poner las estacas, digámoslo así, poner las columnas de un edificio, algo por el estilo. Y amigo, entonces al decir que organizó, se podría entender como que ya había igual unos ingredientes previos, así como para la creación de la tierra, ¿o no? Sí. Ok, entonces podría decir, más o menos de lo que estoy entendiendo, que primero fue la eternidad y, ¿cómo se llama? Al organizar, el mismo hecho de organizar la creación es la promesa, ¿no es cierto? Sí, como dice nuestro Señor Jesús, a recuperar lo que se había perdido. Y es a retornar a la creación, al estado de comunión con Dios, porque déjame buscar un versículo que dice aquí. Un segundo. Voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 20. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos por dentro, mismo esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Esa es la cuestión. Ahí me perdí un poquito en el versículo que leíste. Entonces, ¿cuál sería la idea principal de ese texto? Retornar al estatus de comunión con Dios perfecta, cara a cara, como al principio estaba Adán con Dios, sin necesidad de ocultarse, no desconectado, sino como lo hemos visto antes, que se cumple el pacto. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y habitaré en medio de ustedes. Habitar con Dios con completa normalidad y en santidad es el plan de redención de Dios. ¿Cómo lo logra? Al principio introduciendo su espíritu, escribiendo sus leyes y posteriormente haciéndonos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ok, amigo, muchas gracias. ¿Me podrías decir, repetir la citita para leerla despacito después? Romanos 8, 18 al 23. Muchas gracias, amigo. Muy bien. Entonces, voy a finalizar la transmisión en Facebook. Gracias a todos los hermanos que se conectaron. Shabbat Shalom. Un abrazo fuerte a todos.